Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar semanal Implicaciones laborales ante el COVID-19 en la región. Si tiene alguna consulta, puede escribirla en la sección de chat a su derecha o abajo de la transmisión, haciendo clic en chatear como invitado. Ingrese su nombre, marque la casilla de términos y condiciones y dé clic en unirse. Luego, escriba su pregunta en la casilla y presione la tecla Enter. Estaremos contestando la mayor cantidad de consultas posibles. Durante el transcurso del webinar, habilitaremos encuestas para conocer su opinión. Puede participar en la pantalla de chat haciendo clic en Votar y eligiendo la opción que mejor le parezca. Esperamos que este seminario web sea de gran provecho para usted y su organización. Gracias por acompañarnos y elegir a BDS Asesores. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión del webinar sobre actualidad laboral regional frente a la pandemia emergencia de COVID-19 en nuestros países. Mi nombre es Alejandro Trejos y soy socio en la oficina de San José, Costa Rica. El día de hoy tenemos el gusto también de contar con algunos de los socios regionales de BDS Asesores y comentarles que el tema que hemos reservado, antes de introducir al equipo, el tema que hemos reservado para hoy es, precisamente un análisis de lo que sería la práctica del teletrabajo en esta, situación donde afrontamos una segunda ola de la pandemia y pues donde muchos de los países donde el teletrabajo se había implementado tal vez de una forma improvisada, pues las empresas se ven en estas próximas semanas ante la presión de regularizar y formalizar este tipo de forma de prestación de servicios en un contrato de trabajo. El día de hoy, entonces, me acompañan nuestros socios Jeris Nielsen por parte de la Oficina de Panamá, Jaime Solís por parte de la Oficina de El Salvador, tenemos también a Marco Cruz por parte de Guatemala y Ámbar Castro por República Dominicana. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy bien, pues básicamente para el día de hoy y un poco poder compartir también con todos los que nos acompañan, tendríamos una primera ronda de esta conversación donde vamos a hacer un pequeño análisis de la situación actual en los países. Para el día de hoy los compañeros de producción nos facilitan gráficos en pantalla con los datos actualizados oficiales de cada uno de los países respecto a número de casos, del tema de COVID en cada uno de los países para también pues permitirles actualizarse respecto a estos datos de la región. Y luego de que hagamos esta pequeña introducción, pasaremos entonces a analizar el tema del teletrabajo. Como vieron el video de introducción, también les invitamos a hacer consultas a través de la sección de consultas que está abajo en sus pantallas, debajo del recuadro del video. Pueden incluirse en la sección de chat o de preguntas y ya con eso pues podemos interactuar en esta transmisión. Regresando pues a una rápida actualización de los datos, pues en el caso de Costa Rica, recién hace unos 25 minutos terminó la rueda de prensa de los días viernes, que ya esta yo diría que es como la tercera semana donde para el día viernes quedan reservados sorpresas, anuncios de medidas restrictivas importantes que en razón de cómo se va comportando la pandemia en Costa Rica, pues las autoridades se han visto obligadas a tomar. En el caso específico de las próximas semanas, pues el día de hoy se anuncia que por un lapso de 9 días, y este lapso incluirá 2 fines de semana, empezando el día de mañana 11 de julio y el próximo fin de semana también, pues básicamente volvemos a un escenario muy similar a lo que en Costa Rica experimentamos durante la Semana Santa, teniendo una restricción vehicular que aplica para el gran área metropolitana, desde San Ramón hasta Paraíso en Cartago, y pues donde vamos a poder utilizar los vehículos únicamente para adquirir comestible, víveres, ir a la farmacia, digamos que este tipo de compras que ya estábamos acostumbrados a hacer, como les mencionaba, en Semana Santa.
La restricción vehicular entonces aplicará más bien al contrario de lo que hemos estado acostumbrados a esta medida desde que inició, y esto sería que el número de matrícula, el número de placa, me va a servir para saber cuándo puedo circular. Estábamos acostumbrados al escenario anterior. A partir de ahí entonces vamos a poder salir entre semana de acuerdo al número de matrícula, y los fines de semana pues básicamente se va a habilitar, como lo veníamos manejando anteriormente, las placas impares los días sábado y las pares los días domingo, y únicamente pues para hacer las compras que mencionábamos. Esto definitivamente ha generado ya en estos pocos minutos de que la medida se anunció una oleada de dudas, de consultas por parte de las distintas empresas, dado que pues bueno, existe la duda respecto a cuáles serían las que sí pueden operar y cuáles no. De manera que conforme esta noticia se va desarrollando y a lo largo de este webinar vamos a ir aclarando algunas de estas pues bueno, situaciones que debemos tomar en consideración para estos días y que precisamente hacen mucha relación al tema de fondo de hoy, teletrabajo, el cual sigue siendo pues bueno, la solución o la propuesta para aquellas empresas que puedan implementarlo, que los trabajos que desarrollan los trabajadores puedan prestarse a través de esta modalidad de teletrabajo, y pues precisamente es algo con lo que vamos a convivir por varios días, por no decir meses de aquí en adelante. Un punto que tal vez también traíamos para comentar y discutir con todos ustedes es bueno, una noticia que sale hoy publicada en un medio local acá en Costa Rica, y donde se hace una encuesta respecto al tema de teletrabajo en empresas operando en Costa Rica, y se refleja que el 48% de las empresas que han utilizado el teletrabajo como alternativa frente a la pandemia ni siquiera se han planteado la posibilidad de regresar al centro de trabajo en una prestación, digamos, presencial de los servicios, precisamente ante la expectativa, ante las dudas que pues bueno, todo el avance de la pandemia ha generado, no solo a nivel de Costa Rica, sino en el plano internacional. Entonces, ese es un poco el trasfondo de lo que podemos mencionar para Costa Rica. Se restringen las medidas que van a regir por los próximos 9 días. Estas medidas incluyen 2 fines de semana. Se ha anunciado también en días anteriores que se ha decidido posponer el reinicio, digamos, de lo que era el ciclo lectivo en el país, al menos presencial, y ese es un poco el panorama que acá por Costa Rica pues podemos compartirles. Podríamos pasar a analizar junto a Jeris Nielsen de la oficina de Panamá. Jeris, si nos comentas tal vez la actualización que deberíamos tomar en cuenta acá todas las personas que nos acompañan. Buenas tardes, Jeris. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los participantes. Efectivamente el teletrabajo en Panamá ya se encuentra regulado. No sé si la palabra correcta sería decir justo a tiempo. Fue regulado porque la ley que regula el teletrabajo se aprobó el 18 de febrero de este año, justo, días antes de que se decretara la pandemia y el estado de emergencia y que se ordenara el cierre de las empresas. En Panamá todavía las empresas se encuentran cerradas. Tenemos abiertos únicamente el bloque 1 y el bloque 2. Se esperaba que para mediados de junio se abriera el bloque 3, pero no fue así. Y de hecho el Ministerio de Salud pues ha indicado que no tiene prevista todavía una fecha para la apertura del bloque 3 porque acá los contagios se dispararon, entonces se tuvieron que volver a las restricciones de movilidad no se tiene fecha para apertura del bloque 3. Y aquí es donde cobra pues mayor importancia el tema del teletrabajo, porque ya sabemos que este es un tema que va para largo, y lo mismo que está ocurriendo en Costa Rica, en el sentido de que las empresas no tienen previsto que sus trabajadores vuelvan a sus centros de trabajo, está ocurriendo en Panamá.
De hecho, el MINSA, para efectos de las reaperturas de las empresas, establece cierta capacidad que tienen que cumplir las empresas para volver al trabajo. Entonces, no se está permitiendo el retorno del 100% de los trabajadores por motivo del distanciamiento. Así que las empresas tienen que echar de mano pues, de las herramientas que tiene para seguir operando. Puedo comentar igualmente que esta semana se instaló una mesa tripartita para regular la ley de teletrabajo. Esta ley, como les dije, fue aprobada en febrero de este año. Sin embargo, pues ahorita es una ley que es bastante genérica. Entonces, ahora lo que se pretende es pues regular esta ley, y para eso se estableció esa mesa tripartita que tiene un periodo de 45 días para presentarle al Ministerio de Trabajo el proyecto para regular pues, los puntos específicos del teletrabajo. Claro, Yeris, y bueno, vamos a ver, a pesar de que está esta mesa tripartita que comentas, pues está apenas organizándose. Entendemos que bueno, las empresas que operan en Panamá bajo el régimen o la modalidad de teletrabajo ya habían podido, digamos, empezar a tomar algunas medidas básicas. Y no sé, específicamente para las que hoy pueda que nos estén acompañando y tengan esas dudas en Panamá, si planteamos un escenario realista y proyectáramos que debemos continuar operando como teletrabajo hasta diciembre, por lo menos de este año, ¿qué recomendaciones plantearías para que una empresa tome en consideración en Panamá sobre teletrabajo? Correcto. Bueno, en primer lugar, pues se tiene que cumplir con las obligaciones que establece la ley de teletrabajo, la ley 26. ¿Cuáles son algunas de estas obligaciones? Bueno, se debe contar con un contrato de teletrabajo o una adenda al contrato de trabajo en el que se regule el tema del teletrabajo. Aspectos obligatorios que debe contener esta ley. Uno, el hecho de que el teletrabajo es voluntario, es decir, el trabajador tiene la posibilidad de aceptar o no el teletrabajo. El hecho de que se tiene que establecer igualmente un preaviso si el empleador desea finalizar el teletrabajo, tiene que darle un preaviso al trabajador para finalizar el teletrabajo, así que aquí podemos ver que tiene carácter reversible, es decir, usted puede contratar a una persona en la modalidad teletrabajo y pues posteriormente si requiere que la persona regrese al centro de trabajo lo puede hacer dándole un preaviso, el cual tiene que estar previamente acordado en el contrato de teletrabajo. Se tiene que establecer el cumplimiento de ciertas políticas, por ejemplo, las políticas sobre la confidencialidad de la información que el trabajador tenga por motivo pues, del teletrabajo o del hecho de utilizar la información en su residencia. También tiene que velar por el tema de salud ocupacional. La empresa tiene que darle una capacitación al trabajador en relación a salud ocupacional, en relación a la utilización de las herramientas tecnológicas que le proporcione el empleador y sobre pues, los cuidados que debe tener para evitar riesgos profesionales. Otro tema muy importante es que si el trabajador requiere para efectos de realizar el teletrabajo un aumento en la velocidad del Internet, se tiene que acordar en este documento y se tiene que establecer cuál es el subsidio, por así decirlo, que va a cubrir el empleador para cubrir ese gasto adicional del trabajador. Por supuesto, otros gastos se pueden acordar. La ley no dice que es obligatorio, por ejemplo, contemplar electricidad u otras herramientas, pero son asuntos que seguramente se van a tener en consideración al momento de acordar el teletrabajo con los trabajadores. Y pues, es probable igualmente que en la regulación del teletrabajo se incluya algo al respecto. Claro, Yeris, y bueno, tocas dos puntos muy importantes que me gustaría también que retomáramos con el resto de los compañeros en unos minutos,
Y bueno, uno de ellos es, había un temor en muchas de las empresas, que creo que es un temor que pues bueno, han tenido que enfrentar a la hora de aplicar el teletrabajo, pues sin haberlo planeado de esa manera, y era que la modalidad de teletrabajo se pudiera convertir en una especie de beneficio, es decir, en algo que generara un derecho adquirido de los trabajadores, de manera que cuando la empresa planteara o quisiera regresar al centro de trabajo, pues tuviésemos un grupo de personas que nos dijeran, no, mira, es que ya transcurrió cierto tiempo, yo he venido trabajando desde mi casa y ahora no me puedes exigir regresar al centro de trabajo. Creo que es importante hacer esta aclaración porque todavía pues en estos días escuchamos empresas que están implementando el teletrabajo como una medida, digamos, paliativa de la afectación por la pandemia, y este tema es recurrente. Entonces, creo que es importante acá recalcar que el teletrabajo, a la hora de regularlo internamente en las organizaciones, debería ser, digamos, regulado como una modalidad de prestación de servicios de los trabajadores, y que por tanto la empresa podría ajustar en el transcurso del tiempo la alternabilidad, digamos, entre la modalidad presencial y la modalidad de teletrabajo, conforme las condiciones tanto de la pandemia como las propias de la empresa le permitan ir haciendo ajustes. En este caso coincidimos, Yeris, en que en Panamá podemos sostenerlo de esa manera, que no se convierta en un beneficio que genere derechos adquiridos. Correcto, sí, porque de hecho la misma ley establece que el teletrabajo es reversible, pero para eso es importante tener el contrato escrito o la adenda escrita con el trabajador y establecer cuál es el periodo de preaviso que se le va a dar a ese trabajador para volver al centro de trabajo a la modalidad presencial. Importante también mencionar que el teletrabajo puede ser completo o parcial. Entonces se puede establecer que el trabajador vaya ciertos días de la semana a trabajar de forma presencial y ciertos días de la semana a trabajar, pues desde su residencia. Y otro punto importante que no mencioné es que esa adenda tiene que ser inscrita en el Ministerio de Trabajo. Actualmente estas adendas se están inscribiendo por medio de la plataforma del Ministerio de Trabajo, de forma digital. Excelente, Yeris. Y de mi parte, bueno, recalcar por parte de Costa Rica que efectivamente pues bueno, se puede regular el teletrabajo como una modalidad de prestación de servicios y que no necesariamente pues generará el tema de derechos adquiridos si está correctamente regulado. Lo mismo respecto a lo que mencionaba Yeris en cuanto a asumir por parte de la empresa, del empleador, costos relacionados a la prestación del teletrabajo, pues en realidad es un tema que queda a negociación de las partes. La ley que regula el teletrabajo pues básicamente establece que el tema de electricidad pues debería ser negociado, específicamente menciona pero conocemos varios casos donde la empresa pues entra a analizar posibles herramientas de trabajo y otros tipos, digamos, de beneficios que no necesariamente corresponden a la figura del salario, y esto es posible a través del teletrabajo. Acá les recuerdo, estamos recibiendo consultas a través del módulo de consultas abajo del recuadro de video. Tenemos una pregunta de Natalia Alvarado que nos dice si en Costa Rica una compañía de químicos podrá el personal laborar y visitar clientes con la carta que se ha venido autorizando o permitiendo que los trabajadores porten en los vehículos. Bueno, en realidad, Natalia, mencionarte que esto es un tema que está en desarrollo. En principio, nuestra respuesta en este momento en particular es que la única manera, digamos, que esa empresa pudiese operar es que pues esos químicos, por ejemplo, se utilicen en industria alimentaria, que por tanto sea una industria esencial, porque pues bueno, lo que tenemos hasta ahorita es que pues para efectos de circular sería para el abastecimiento, digamos, de alimentos, compra de pues lo que serían medicamentos o algún tema de emergencia, ¿verdad? Y ya para aspectos laborales, pues estaremos en las próximas horas y en el transcurso del día comunicándole a nuestros clientes, pues bueno, conforme esto se aclare a través de las autoridades. En el caso de Natalia nos dice que corresponde a desinfección, entonces definitivamente casi te aseguro que ustedes pueden operar con la carta que haga, pues bueno,
o que resalte que la aplicación, la labor que ustedes desarrollan es el tema de desinfección y que se está utilizando por distintas empresas frente al tema de la pandemia, ¿verdad? Es importante tal vez revisar la redacción de la carta que están entregando a sus trabajadores. Tal vez, bueno, continuando con el programa, tendríamos a Jaime Solís en la lista de El Salvador. Entonces, Jaime, pues como siempre, gracias por acompañarnos y si nos cuentas un poco el recuento de lo que tenemos en El Salvador y también el teletrabajo, que es una norma pues que estamos casi que estrenando, pero que tiene algunas limitaciones, según nos comentabas, Jaime. Sí, comentarte que en El Salvador pues todavía tenemos un enfrentamiento entre la Asamblea y el Ejecutivo. Se está proponiendo siempre por parte del Ejecutivo volver a una cuarentena estricta por 15 días en donde restrinjan la circulación. La Asamblea no está de acuerdo, no ha querido darle esa potestad y está hablando de unas cuarentenas pues focalizadas. Sobre ese punto pues no ha habido acuerdo y no nos hemos movido. Sin embargo, Presidencia a través de un decreto ejecutivo vino y ha prorrogado la fase 1, que es la fase donde estamos 15 días más debido a los contagios que hemos tenido en estos últimos días. Entonces sí, el tema se ve un poco complicado. Esperemos que pues esa disputa entre los dos órganos del Estado pues llegue a un resultado favorable para la población. Ahora bien, desde la óptica del teletrabajo, Ale, te quiero comentar que la ley salió publicada el 16 del mes anterior en el diario oficial. Esta ley pues regula la modalidad de teletrabajo. Como puedes ver, la ley salió posterior a que ya nos enfrentamos a la pandemia en marzo. Las autoridades sí las empresas sí lo estaban utilizando porque no era una práctica prohibida por nuestro Código de Trabajo. Sin embargo, no había una regulación específica para esta modalidad. Ahora, a raíz de la ley, pues ya tenemos una regulación. Sin embargo, nosotros los abogados a veces complicamos un poco más las cosas y estamos en la disyuntiva de si esa ley es aplicable o no en este momento. ¿Por qué decimos eso? Porque el artículo 26 de la ley expresamente manifiesta que la ley de teletrabajo no va a ser aplicable durante el estado de emergencia nacional. Pero ¿qué sucede? Sucede que en este momento, a raíz del conflicto que te comentaba entre los dos órganos del Estado, no tenemos ley de estado de emergencia. Al no haber una ley de estado de emergencia, parecería que la ley es aplicable. Ahora bien, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que manifiesta que la pandemia es un hecho notorio que no necesita comprobación por otro medio de prueba. Y por lo tanto, pues nos encontraríamos en un estado de emergencia. Entonces, básicamente hay dos teorías. La teoría de unos abogados que dicen que debemos de cumplir con la ley y otros que dicen que no tenemos regulación, por lo tanto, pues el teletrabajo sí es algo factible, pero que no tiene una regulación específica. ¿Qué diferencia te hace? La diferencia te hace en que la ley sí nos establece ciertos requisitos, algunos muy parecidos a Panamá. Por ejemplo, es voluntario. Si yo ya tengo un contrato de trabajo con mi trabajador y pactamos el teletrabajo, el teletrabajador puede decirme no y no tendría ninguna sanción por ello. Entonces tiene que ser de mutuo acuerdo, es voluntario. La única forma de que no sea voluntario el teletrabajo es que yo lo pacte desde un inicio. Desde que te contraté, te digo, vas a teletrabajar. En ese escenario, pues ya no puedes venir tú y decirme, no, mire, quiero que me hagan un espacio en la empresa. Eso sí no sería factible, de acuerdo a lo que la ley establece. Lo que sí difiere un poco de lo que comentabas de Costa Rica es que va a ser un derecho adquirido. Media vez yo le dé esa modalidad de teletrabajador, para revertirla o para revocar esa modalidad, yo lo tengo que hacer de mutuo acuerdo. Entonces, eso sí valdría la pena que las empresas valoraran el tema de cómo redactar las adendas, porque nos obliga la ley a hacer una adenda al contrato si voy a pactar teletrabajo o desde el contrato individual de trabajo hacer
mención que va a ser bajo la modalidad de teletrabajo, pactar que el teletrabajo va a ser por un tiempo fijo o determinado. Porque la ley sí, a pesar de que no lo establece de forma clara, pues en la definición de teletrabajo sí menciona que el teletrabajo puede ser indeterminado o por un tiempo determinado. Entonces sí es importante que en la adenda o en los documentos que nosotros fijemos para teletrabajar, determinemos en el caso de que solo lo estemos utilizando por la pandemia, que sea por el tiempo determinado que dure pues, la pandemia. Esos Jaime, ahí te tengo son, una pregunta. Te interrumpo esos con son ese tema porque elementos. siento que es bien importante de tomar en consideración y bueno, es una diferencia importante entre el caso de Panamá que veíamos junto con el de Costa Rica. Si una empresa está implementando el teletrabajo como parte de la pandemia y quisiera evitar este tema de que se convirtiera en un derecho adquirido, este plazo determinado que mencionas, podríamos, por ejemplo, aprobarlo, no sé, de acá al 31 de diciembre o de acá, no sé, a finales de octubre y ir renovando ese plazo conforme vaya siendo requerido, de manera que habrá algún momento donde, siendo superada la emergencia de la pandemia, pues esa empresa no estuviese obligada a mantener esta modalidad de prestación de servicios en El Salvador. Sí, claro, podemos utilizarlo de esa forma o inclusive dejarlo sujeto no a una fecha específica, sino que durante el término de la pandemia, de una forma más general para no tener ese problema de estar realizando adendas cada cierto tiempo. Excelente, Jaime. Te dejo continuar Eh, con lo que venías sí, desarrollando. y uno de los efectos o por qué los diputados no querían que la ley aplicara en estos momentos es porque la ley obliga a los patronos a ciertas situaciones que pueden ser complicadas en estos momentos. Uno es un subsidio a la energía eléctrica y al internet que el trabajador pues va a tener que prestar si labora desde su casa. Y otro de las obligaciones que sí ha sido bastante cuestionada por los empresarios es si yo como trabajador te proveo mi herramienta de trabajo, yo te doy mi laptop, el patrono va a tener que reconocerme la depreciación de ese equipo. Entonces, esos han sido elementos que han sido duros para el empresario de aceptar, además de uno que va a ser complicado. De hecho, todavía es un tema de bastante discusión y es que el patrono también tiene la obligación de resguardar la seguridad y salud ocupacional en el telecentro o en el área que yo defina para teletrabajar. Son elementos que sí hay que tomar Ok, bastante en consideración y además un punto muy importante que la ley pues dejó ahí una colita que a mí sí me preocupa y es en el caso de que yo como teletrabajador por caso fortuito o fuerza mayor no pueda brindar un servicio, no pueda realizar mi trabajo, la empresa está obligada a pagarme. Es decir, que pareciera que esta modalidad de trabajador no podría ser suspendido por caso fortuito o fuerza mayor como lo contempla el Código de Trabajo. Entonces sí hay temas que sí hay que verlos con bastante cuidado y que van a ser pues de bastante cuestionamiento en un futuro cercano. gracias, Jaime. Pues bueno, seguimos ahí al pendiente de cualquier evolución de este tema en El Salvador y lo estaríamos compartiendo con todos los que nos siguen y están inscritos en nuestro boletín, que si alguna de las personas que nos acompaña esta tarde pues no recibe nuestra información, nuestro boletín, los invitamos a inscribirse a través de nuestra página web. Con todo gusto pueden hacerlo. Es un beneficio gratuito que nuestras oficinas de BDS asesores pues compartimos con todos ustedes. Tenemos un par de consultas por parte de Nadia Casó. ¿Cuál es la recomendación sobre la aplicación de teletrabajo con personas que ocupan posiciones no teletrabajables, por ejemplo, un mensajero, y que ya han consumido su periodo de vacaciones para este año? Esto para el caso de Costa Rica. Pues básicamente, Nadia, el tema se vuelve complejo. Porque como hemos tal vez comentado en anteriores sesiones de este webinar, lo que se ha venido buscando es tomar por parte de los empleadores medidas que sean progresivas respecto a lo que sería la afectación de los trabajadores como parte de esa estrategia de los empleadores. Entonces,
El primer paso, digamos, el menos invasivo, el menos lesivo que una empresa tiene es el brindar teletrabajo. Si el teletrabajo se vuelve imposible o no aplicable, vendría el tema de adelantar vacaciones. Teníamos que, para el caso de Costa Rica, estas vacaciones, si ya yo las tengo acumuladas, el patrono puede disponer el disfrute de esas vacaciones pues para efectos de evitar medidas más lesivas al trabajador. Si son vacaciones que vamos a adelantar de periodos futuros, el ministerio se pronunció hace ya algunos meses respecto a la posibilidad de negociar esto, pero importante, eso debe ser por mutuo acuerdo, a diferencia del conceder vacaciones que ya estén, digamos, acumuladas por parte del trabajador. Si esto no fuera posible o ya se consumieron vacaciones, pues tendríamos que entrar a analizar otras medidas como por ejemplo la disminución de la jornada, la suspensión de los contratos. Tenemos también la figura de la permuta de tiempo no laborado, que es una figura muy particular de Costa Rica, de acuerdo a lo que hemos mapeado en la región, y que básicamente nos permite pagarle ahorita el salario a los trabajadores y luego recuperar ese tiempo no laborado una vez que la pandemia pues haya sido superada. Entonces, Nadia, con eso te comentamos algunas opciones con las que puedes contar, y si requieres de nuestro apoyo, con gusto podríamos analizar el tema. También tenemos la consulta de si, bueno, la otra semana, en el caso de Costa Rica, de lunes a viernes, pueden abrir las entidades financieras. De acuerdo a lo que nos confirman en este momento, entidades financieras estarían cerradas durante la próxima semana, durante este tiempo de restricción de las medidas. Y pues básicamente, como decíamos, únicamente se podría aperturar negocios relacionados a pues compra de víveres, tema de compra de medicamentos y cualquiera otro que pueda estar relacionado a la atención de una emergencia. En el caso de Melina Brenes, nos pregunta también en Costa Rica si se pueden hacer cambios en la modalidad de teletrabajo al definirlo como prestación de servicio en caso de que sea necesario. Melina, pues en ese caso específico te diríamos que sí, habría que revisar un poco la documentación que la empresa aprobó antes de pues la afectación de la pandemia, porque sí es relativamente común encontrar empresas que regularon el teletrabajo como un beneficio, digamos, al trabajador, como un tema, digamos, de cómo se mejoraba ese balance entre vida privada y el tema del trabajo. Sin embargo, durante el tema de la pandemia, digamos que existe una apertura por parte de las autoridades que han venido comprendiendo la necesidad de hacer ciertos ajustes en las condiciones laborales para poder evitar pues lo que yo creo que todos estamos en la misma línea de que queremos evitar, que son los despidos masivos de trabajadores. Entonces, con el fin de mantener esas fuentes de empleo, podemos hacer ajustes en una modalidad de teletrabajo que puede haber nacido como un beneficio, pero que en este momento necesitamos aplicarlo como una modalidad de prestación de los servicios. Y bueno, con esto vamos a pasar con bueno, lo que sería Ámbar Castro en República Dominicana. Ámbar, pues como siempre, un gusto tenerte por acá esta tarde, y si nos puedes comentar un poco respecto a la realidad dominicana y el teletrabajo en particular, ¿qué consejos tienes para los que nos acompañan? Hola, buenas tardes, Alejandro. Para confirmar, ¿me escuchas? Perfecto. Excelente. Bueno, fíjate, nosotros acá, como hemos comentado anteriormente, no tenemos una regulación específica a lo que es el teletrabajo. Entonces, ciertamente, como la mayoría de las empresas en todo el mundo, en República Dominicana, todo el que no está suspendido sí se encuentra, a menos que sea obviamente una empresa que tiene servicios esenciales, se encuentran realizando o utilizando la modalidad del teletrabajo. Eso es así. Entonces, algo que ha salido de esto interesante, muy, en mi opinión, importante, es que sí se encuentran al día de hoy dos proyectos de ley en el Congreso para fines de regular el teletrabajo. Eso es algo importante, porque nuestro Código de Trabajo, aunque sí prevé el trabajo a domicilio, realmente cuando vemos lo que es el trabajo a domicilio no se asemeja a las particularidades del teletrabajo, no incluye los tics y muchas cosas que ustedes están incluso comentando que quedarían como en el aire. Entonces, ¿se puede utilizar el teletrabajo? Claro que sí. Ahora bien, esa modalidad de ese contrato de trabajo ciertamente sería una condición esencial,
¿cuáles serían las recomendaciones para una persona hoy día que está utilizando el teletrabajo? Muy parecido a lo que sus leyes que ustedes han comentado están previendo. Definitivamente un acuerdo por escrito donde queden establecidas esas particularidades, la reversibilidad es algo también sumamente importante, pues queremos estar seguros que si fuera necesario o si de repente no es lo más propio para la empresa y para el trabajo, se puede obviamente reversar, perdón. Y eso es lo que vemos incluso en el anteproyecto de ley que se encuentra, que hay uno que es de junio, que está en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Esos son el tipo de cosas que vemos. Ahora, cosas que quedarían ahora mismo en el aire y que ciertamente la ley intentaría regular, está, por ejemplo, otras cosas que ustedes han mencionado, como por ejemplo, quién es el responsable de pagar los materiales, digamos, de proveer los equipos, el tema, por ejemplo, que comentaban de la electricidad. Y claro, algo que no está previsto ahora mismo con específicos en el proyecto de ley, pero que queda como algo de, vamos a decir, preocupación, porque es importante que esté bien establecido, es el tema de eso de la seguridad. Un día como hoy, si un empleado va de camino a su trabajo y se accidenta, pues eso es un accidente de trabajo. El accidente tiene sus protecciones y el trabajador está protegido. Sin embargo, si lo llevamos a algo sumamente puntual en el momento de ahora, o sea, si yo estoy almorzando, incluso Alejandro y yo comentábamos sobre esto, de repente lo quieres utilizar como un ejemplo para las personas de Costa Rica que puedan tener un problema similar, pero si yo me levanto de la mesa de almuerzo y me estoy trasladando a mi lugar de trabajo para sentarme y continuar mi día laboral, es un accidente de trabajo porque ciertamente estoy en mi casa. Parecería de lo que comentaba Jaime, en dado caso que sí lo sería porque le queda a manos o en manos del empleador esas partes. Entonces hay unas particularidades que deben de establecerse, pero sí se puede. En la ley, por ejemplo, ese anteproyecto que comento que se sometió en junio, no establece la reversibilidad, que se pueda reversar completamente, disculpen, en caso del contrato que se inicia como teletrabajo por sí solo. Sin embargo, sí indica que si se cambió la modalidad a teletrabajo luego de haber iniciado el contrato de trabajo, el empleado en cualquier momento puede notificar que va a regresar al lugar de trabajo. No así cuando inicia como con la modalidad de teletrabajo, pues se puede hacer unilateralmente, pues esa condición, esa modalidad de teletrabajo es una condición esencial y el Código de Trabajo establece que para cambiar las condiciones esenciales del contrato de trabajo, ciertamente se requiere consentimiento de ambas partes. Entonces ahí aplicaría una adenda si tienen el mutuo acuerdo. Pero hoy día no tenemos esos específicos, por eso si lo estás haciendo, recomendación definitivamente, un acuerdo por escrito y prever la reversibilidad. Pasa aquí como en muchos lugares donde, aunque fue forzado, que todo el mundo salió a teletrabajar de repente, ciertamente muchas empresas ahora se dan cuenta que de repente no necesitan espacios tan grandes como los que tienen y sí están considerando de repente recortar por ese lado los gastos y están considerando permanecer en el teletrabajo, dejar a los empleados en el teletrabajo por diferentes temas económicos de facilidad. Incluso para algunos trabajadores, pues es algo más conveniente. Pero nosotros tenemos que avanzar un poquito más acá para ver qué va a suceder. Si lo van a hacer, pues hagan su acuerdo. Pero muy prontamente yo esperaría, mi opinión, que saldrá algo donde quedaremos un poquito más definidos en estos temas. Y aún salga la ley, faltaría que salga un reglamento donde hay otros específicos y como en todo, veremos los casos en los tribunales donde la jurisprudencia va a ir aclarando. O sea que por lo menos en República Dominicana falta mucho, pero sí nos encontramos, vamos a decir, aunque empezamos forzado, nos encontramos intentando avanzar. Creo, Alejandro, que te Sí. escuché. Sí, ¿Me ibas claro, a decir Ámbar, algo? pues no, muchas gracias pues por aclararnos ahí este aspecto en República Dominicana, donde ya tal vez haciendo asociaciones en este sentido de la regulación y la necesidad de pues tomar en cuenta ciertas
digamos, excepciones para lo que serían las empresas, se asemeja un poquito más a El Salvador, de manera que es importante tomarlo en consideración. Daniela López nos pregunta cuál es la diferencia entre el teletrabajo como beneficio y el teletrabajo como prestación o modalidad de prestación del servicio. Bueno, básicamente, Daniela, el tema ahí es pues muy importante, dado que podríamos decir que son polos completamente opuestos. En la modalidad de teletrabajo como beneficio, pues básicamente yo como trabajador voy a poder exigir que si tú me dices que me das un día a la semana de teletrabajo y yo no establezco, digamos, salvedades, limitaciones a ese derecho, a ese beneficio, pues no me lo puedes quitar o no me lo puedes suspender, y si me lo suspendes probablemente vas a tener que reponerlo ese día de teletrabajo o incluso incurrir en algún pago adicional por haber llamado, digamos, al trabajador a venir a laborar a la empresa y yo haber tenido que pagar combustible, transporte, alimentación, por no haber podido trabajar desde mi casa ese día. Ese es el fenómeno, digamos, del teletrabajo como un beneficio. Como una modalidad de prestación del servicio, pues básicamente se integra como una posibilidad más de prestación de servicio y es completamente flexible. Puede que haya un día a la semana o no, o puede ser toda la semana, como en el caso de la pandemia. No pasa nada si se esperaba que yo iba a teletrabajar hoy, pero en la mañana me llaman y me dicen, mira Alejandro, te necesito en la oficina a las 9 de la mañana. Digamos que no se generan estos pues gastos adicionales para la empresa o situaciones a regular. De manera que cualquier duda que tengan con eso, con gusto les podemos apoyar. Un tema que nos están preguntando bastante antes de pasar con Marco Cruz en Guatemala es, bueno, definitivamente esta comunicación de última hora que aplica para el caso de Costa Rica. En el caso específico de, bueno, tanto Karen como Harold Romero hacen consultas relacionadas a este tema de, bueno, lo que es en Costa Rica la regulación. Por acá tenemos, se los voy a leer, a compartir, me está ingresando aquí al teléfono. Entre semana, esto es un comunicado oficial de la Casa Presidencial, entre semana sería del 13 al 17 de julio, en zonas donde la alerta es naranja, que básicamente decíamos es toda el área metropolitana. Los únicos establecimientos habilitados para funcionar serían las actividades productivas esenciales, y ahí entenderíamos la agricultura, pesca, industria alimentaria, dispositivos médicos y sus partes, producción de sustancias químicas y productos farmacéuticos, los servicios de tecnología de la información y de comunicaciones y operaciones de centros de contacto que apoyan las actividades esenciales dentro y fuera del país. Lo anterior incluye las cadenas de suministro de materiales, servicios, productos y equipos indispensables para dichas actividades. También pueden abrir los supermercados, abastecedores, pulperías y mini supers, solo lo correspondiente a la sección de venta de alimentos, bebidas, abarrotes, suministros de limpieza e higiene y necesidades básicas, así como panaderías, carnicerías, verdulerías, farmacias y centros médicos y servicio a domicilio para lo que sería el tema de alimentación y farmacias, veterinarias, ferreterías y cerrajerías. También se incluyen en la lista suministros agropecuarios, veterinarios y de higiene, las funerarias, centros de red de cuidado y desarrollo infantil, así como centros de atención de personas en condición de vulnerabilidad, y tendríamos hoteles que brinden servicios de alojamiento a funcionarios de la administración pública o a prestadores de servicios públicos. Tenemos también la parte de comunicaciones o electricidad, o cuando se trate de personas que están laborando en el servicio de distribución de mercancías o artículos de alimentación de primera necesidad. Y también el último punto, las ferias del agricultor con franja diferenciada para adultos mayores de 5 de la mañana a 8:30 de la mañana. Esto es lo que puede operar entre semana en el área metropolitana a partir de lo que sería el lunes 13 de julio. Y estaba la duda también de los fines de semana. Confirmarles que en el caso de los fines de semana, a partir del día de mañana, únicamente en el caso de los cantones con alerta amarilla, los establecimientos habilitados son supermercados, farmacias, centros médicos, pulperías, abastecedores, panaderías y carnicerías, así como verdulerías y servicio a domicilio de alimentos, suministros agropecuarios, veterinarios y de higiene, así como bancos y funerarias en el caso específico de bueno, lo que serían los fines de semana. Esto, como les comento, pues es una noticia, un tema en desarrollo,
y pues poco a poco les iremos aclarando conforme tengamos más información al respecto. En el caso de El Salvador, por acá veía una pregunta, si me permiten un segundo. Jaime, nos consultan si están como teletrabajo, ya es ley hacer, o sea, si es obligatorio hacer una adenda al contrato de trabajo si la pandemia nos tiene trabajando desde la casa, o si pueden seguir trabajando pues con el contrato tal cual se regulaba anteriormente. Sí, exactamente. El artículo 23 de la ley de teletrabajo exime de la obligación de tener una adenda durante el estado de emergencia. Entonces sí podríamos afirmar que en este momento no es necesario hacer una adenda. De acuerdo, Jaime. Y para avanzar un poco con las preguntas, porque ya nos animamos a preguntar, esta es para Panamá y nos preguntan básicamente con el tema de los salvoconductos. ¿Esto ha tenido algún cambio, Yeris, en los últimos días o sigue exactamente igual la necesidad de reportar estos salvoconductos en la página del ministerio? Los salvoconductos se mantienen igual. Los mismos se tienen que tramitar en la página web del Ministerio de Comercio y se hace pues por medio del aviso de operación que tenga la empresa. Hay algunas actividades que no requieren un salvoconducto como tal, como por ejemplo la de los abogados. Los abogados no tenemos aviso de operaciones, entonces para los abogados el certificado de idoneidad vendría siendo las veces de salvoconducto, y para el personal de oficina Exacto, así es. Y bueno, el personal que trabaja en las oficinas de abogados, pues la misma oficina les haría una especie de certificación de que laboran en esta oficina, y eso pues haría las veces de salvoconducto. Importante un dato que de hecho no está en ninguna norma, pero fue una advertencia que hizo el Ministerio de Comercio, y es que cuando una empresa suspende a un trabajador, tiene que eliminar el salvoconducto de la plataforma del Ministerio de Comercio, porque si no lo hace, no va a ser habilitado para recibir el vale digital. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Importante, Yeris, el punto que mencionas, y gracias por la aclaración. Y bueno, pasamos al espacio de Marco Cruz desde la oficina de Guatemala. Marco, un gusto saludarte, y que debemos tomar en cuenta de nuevo empresas que operando en Guatemala pues iniciaron con un tema de teletrabajo, tal vez pensando en un plazo corto del uso de esta figura, y pues ahora nos enfrentamos a la realidad de que probablemente pues hay bastantes meses por delante donde continuaremos con esta herramienta. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes también a los demás colegas y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues tal como lo mencionas, sí, todos tenían contemplado incluso que las suspensiones de los contratos, estas modalidades de teletrabajo, reducciones de jornada, etcétera, iba a ser pues por un máximo de 2 o 3 meses. No obstante, y en el caso específico de Guatemala, por el incremento considerable en los casos positivos, la saturación del sistema de salud, vemos que es algo que va más allá de 2 o 3 meses. Asimismo, pues son políticas que pueden ser aplicadas en las empresas, y que, si bien es cierto, en Guatemala no está contemplada en la legislación laboral el teletrabajo de una forma específica, es una figura que sí se utiliza regularmente, y que incluso el presidente de la República, así como la autoridad administrativa del trabajo, han instado a que se aplique esta modalidad, la modalidad del teletrabajo, con todas las personas que tengan disponibilidad, obviamente, y que lo permita sus responsabilidades en el trabajo. Dentro de las personas con las que se solicita que se aplique esto de forma prioritaria, es con las personas que se encuentran catalogadas como alto riesgo, es decir, las personas mayores de 60 años, las mujeres en su estado de embarazo, así como todas las personas que tengan alguna enfermedad
pues crónica o más delicada. Con ellos pues se insta a que los empleadores apliquen la modalidad del teletrabajo. Esto pues se hace con la intención de que se cumplan siempre los principios del derecho del trabajo, asimismo pues que se cumpla con las garantías mínimas que establece la legislación. Al no existir una norma en Guatemala, acá la forma de aplicarlo es que las características y condiciones que rigen la relación de trabajo pues se implementen de igual forma durante el teletrabajo. Es decir, la jornada laboral, las obligaciones, las prohibiciones, el control, así como todas las políticas que se hayan acordado durante la relación de trabajo y las demás responsabilidades que tenga el trabajador. Respecto a las herramientas de trabajo, como les repito, al no existir esta normativa, esto ya quedará a discreción del patrono. Tenemos casos en donde los empleadores proveen todo el material necesario para que el trabajador preste sus servicios de forma remota, y hay casos en donde es el propio trabajador que da este tipo de útiles y herramientas. Eso, como les digo, queda a discreción de las partes. Pues por ser el derecho de trabajo, por ser algo tutelar de los trabajadores, todo este tipo de características, este tipo de derechos, este tipo de modalidades, recordemos que no pueden ser desproveídos o cancelados de forma unilateral por el patrón. Por eso mismo, nuestra recomendación para aplicar el teletrabajo es suscribir acuerdos expresos de alteración de condiciones de trabajo. En este acuerdo, que debe ser suscrito entre patrón y trabajador, nuestra recomendación es que se incluyan todas las características del teletrabajo, asimismo que se establezcan estas normas respecto a los útiles, a las herramientas, al control que se va a ejercer sobre el trabajador, y que se establezca también que es una modalidad de forma temporal, si así lo van a considerar, y que una vez cancelada esta modalidad por parte del patrono, no se podrá considerar como un despido indirecto. Es decir, que cuando el patrono considere que ya finaliza la modalidad del teletrabajo, esto no se va a considerar como un detrimento en las condiciones de trabajo. Esa es la importancia o las partes. Si no suscribimos este tipo de acuerdos, sí puede el trabajador aducir un despido indirecto porque se le están cambiando las condiciones. Entonces, en Guatemala es muy importante suscribir este tipo de acuerdos, y nuestro fundamento, como ante las demás modificaciones que sufran los contratos de trabajo, es el artículo 20, ¿sí? Que establece que todas las condiciones no podrán alterarse de forma fundamental o permanente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes. Y obviamente que no se violen las garantías mínimas de los trabajadores, o bien que así lo demuestre el patrono ante las autoridades de trabajo por la situación económica que esté atravesando. Entonces sí es posible, como en otros países hemos visto que también en Guatemala está definido la modalidad especial del trabajo a domicilio. Sin embargo, pues como lo hemos reiterado también, este es un régimen especial para las labores de manufactura, y que consideramos que para el teletrabajo pues no puede ser tan aplicable. Perfecto, Marco. Te escucho. Gracias ahí por la aclaración. Y bueno, importante entonces, un poco en conclusión, lo que sería Guatemala, República Dominicana y El Salvador, las empresas que aplican teletrabajo en estos países, pues se da la necesidad de tener una regulación un poco más detallada, precisamente con el fin de evitar lo que hablábamos de derechos adquiridos o la imposibilidad de hacer cambios posteriormente por parte del empleador. En el caso de Panamá y Costa Rica, pues amparados a la legislación que tenemos, y si la empresa documenta adecuadamente la figura, pues podemos utilizarla como modalidad de prestación de servicios sin tanto riesgo. Marco, sin embargo, antes de entrar a cámara, nos habías pedido también espacio para aclarar un comunicado del día de hoy sobre las autoridades de trabajo en Guatemala respecto al pago de lo que conocemos como el bono 14, que pues tendría que pagarse
en estas primeras 2 semanas del mes de julio y que ha generado pues, muchas dudas y polémica en Guatemala. Correcto, Alejandro. Solo pues a forma de finalizar esta actualización también el día de hoy, se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 250-2020 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y que contiene el procedimiento para la presentación de acta notarial de declaración jurada de la no posibilidad de pago de la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Como se mencionó anteriormente, pues en este tipo de webinar que hemos estado dando, en Guatemala, si el patrono no tiene la posibilidad económica de pagar ya sea el aguinaldo o la bonificación anual o bono 14, como se le llama, la legislación permite que el patrono presente una declaración jurada en donde va a exponer la situación económica que está atravesando y la imposibilidad de hacer efectivo este pago. Y que esta declaración jurada se entregará a las autoridades administrativas de trabajo. Esto es algo que está contenido en la norma. Sin embargo, por ser una norma de aplicación supletoria, no fue hasta que se emitió este acuerdo que ya pues lo confirma el Ministerio de Trabajo que sí es aplicable para esta prestación. Es importante hacer la aclaración porque desafortunadamente hay algunos medios que no dan lectura completa a este tipo de acuerdos o decretos y tergiversan la información creando pues mucha polémica e incluso conflicto. Sí, los medios desafortunadamente en Guatemala se están manejando como que los patronos ya pueden liberarse de esta obligación, es decir, ya no van a pagar bono 14. No obstante, es importante recalcar que en este mismo acuerdo que se publicó el día de hoy, se hace la siguiente referencia. La no posibilidad económica a que se refiere el acta notarial de declaración jurada no exime del cumplimiento de pago de la bonificación anual al cesar dicha situación, en virtud que es un derecho irrenunciable. Con esto, ¿qué entendemos? Es cierto, ahorita a mediados de julio el patrono no va a poder hacer el pago del bono 14, pero cuando cambie la situación económica, ya sea en noviembre, en diciembre o incluso en febrero del año siguiente, el patrono tiene la obligación de realizar este pago. Entonces, esto básicamente es como suspender la obligación en esta primera quincena de julio para poder hacerla efectiva al momento que mejore su situación económica. Entonces es algo muy importante y que no se debe tomar como una pues irresponsabilidad, por llamarlo así, de parte del gobierno al permitir este tipo de declaraciones. Es decir, se le está dando pues un espacio prudencial al patrono para que mejore su situación económica y cumpla con esta obligación. Excelente. Entonces, Marco, vamos a ver, de lo que hemos comentado en días anteriores, el bono 14 se paga exactamente igual en estas primeras 2 semanas de julio en Guatemala. Si hubo trabajadores suspendidos o con jornada disminuida, el pago se deberá hacer en el 100%, es decir, el monto no se veía afectado. Y lo que ha aparecido hoy publicado es básicamente la posibilidad de que el patrono posponga el pago para cuando las condiciones le permitan hacerlo, pero de ninguna manera le exime del pago de esta bonificación o bono 14 que se paga en Guatemala. Es correcto, Alejandro. Así es. Perfecto, Marco. Bueno, me robo unos últimos minutos para pues poder contestar algunas preguntas que nos quedan pendientes, dado que bueno, todas las personas que se mantienen todavía con nosotros, creo que es parte también del interés que podamos contestar estas consultas. Nos pregunta Karen, la lista de excepciones para el caso de Costa Rica dice las operaciones de centros de contacto que apoyan las actividades esenciales dentro y fuera del país. Esto es referente a call centers, o sea que si los call centers pueden operar durante esta semana. La respuesta que tenemos hasta ahorita, Karen, es que sí pueden operar con las limitaciones de aforo que previamente fueron comunicadas y bueno, cualquier cambio que haya al respecto lo estaremos compartiendo. Por parte de Virginia Marchena nos pregunta cuál es el marco regulatorio laboral sobre el horario, me imagino en el teletrabajo. Ese es un tema muy importante, Virginia, de aclarar,
puesto que el teletrabajo no podría entenderse como la obligación del trabajador a estar disponible las 24 horas al día, y más bien no regular este aspecto podría generar reclamos futuros sobre jornada extraordinaria que no haya sido pues remunerada a los trabajadores en esta modalidad de teletrabajo, ¿verdad? Lo ideal es que, bueno, si bien el teletrabajo permite una flexibilidad respecto a la forma en que se presta el servicio, pues no deberíamos exceder del número de horas máximo a laborar en cada una de las jornadas de acuerdo a pues bueno, lo que el contrato establezca. Pero sí es importante que lo regulen y que principalmente lo comuniquen a los trabajadores y a las jefaturas para efectos de pues, saber con qué contamos respecto al teletrabajo. En el caso de María Julia, nos pregunta para Costa Rica el tema de presentar una carta original para circulación. Si nos encontramos trabajando desde los hogares, esto se complica. Y pues bueno, sí, María Julia, te digo, esto lo tuvimos en Panamá y todavía creo que se mantiene durante pues bueno, todo este tema de confinamiento. Acá en el caso en particular, pues bueno, yo te recomendaría procurar que esas cartas vengan con una firma digital, si eso es posible en el caso de la empresa, y pues si esto no es posible, hay otros mecanismos, digamos, para que estas cartas se puedan emitir, pues tomando en consideración que no podemos trasladarnos físicamente y el poco tiempo con el que contamos, porque ya estas medidas entran a regir el día de mañana, ¿verdad? Si sobre alguno de estos aspectos tienen alguna duda en particular, en el correo que hemos estado compartiendo, pues con mucho gusto les podemos ubicar. Nadia Casó también nos dice, en el caso de aplicar reducción de jornada o suspensión de contrato, igual la empresa debe demostrar que sus ingresos se han visto disminuidos. Bueno, básicamente el único punto donde podríamos echar mano de otra figura complementaria, Nadia, es el caso de la fuerza mayor, es decir, si este tema de los cierres, como el que se ha comunicado el día de hoy, se prolongara por un tiempo pues que se vuelve insostenible para la empresa, esa casualmente sería una fuerza mayor para la empresa y por tanto se podría plantear como una causal de suspensión de los contratos, donde pues tomemos el ejemplo de un restaurante, si ya ellos habían vuelto a llamar o a contratar, por ejemplo, saloneros o personal de atención de mesa, y este tipo de medidas como las que fueron comunicadas hoy se prolongara, pues evidentemente no los podemos, digamos, utilizar, dado que no va a haber servicios de mesa por algún tiempo, y esa sería una de las causales de suspensión que nuestra legislación establece. Y en el caso de Doris Escalona nos dice que bueno, en Nicaragua no se cuenta con una ley de teletrabajo, se está haciendo uso de esta modalidad que es atípica a través de un acuerdo mutuo a distancia por parte de los trabajadores. Ella, escuchando las exposiciones, pregunta que si los subsidios que hemos venido mencionando, si eso no forma parte del salario. Pues bueno, básicamente en ese caso, Doris, en ausencia de legislación, te diría que es importante analizar este punto con el asesor laboral de ustedes en Nicaragua. Hoy Francisco Cerda no nos puede acompañar, pero básicamente la mayoría de países que regulan el tema, estos subsidios que se dan en algunos casos por temas de teletrabajo no conforman parte del salario, precisamente porque lo que esto busca es fomentar el uso del teletrabajo como una prestación del servicio y simplemente equilibrar o nivelar el tema de los gastos que en algunos casos podría incurrir el trabajador, principalmente en situaciones donde no estaba preparado para teletrabajar. Mencionemos el caso de un trabajador que no tiene conexión a internet de banda ancha o un área de teletrabajo en su casa y que pues deba acondicionarlo, ¿verdad? Pero son temas importantes a tomar en consideración. Y vamos a ver, tenía una por acá de Marianela que nos pregunta si este fin de semana y el siguiente sí pueden operar las entidades financieras. De acuerdo a la información que tenemos en este momento, los fines de semana sí pueden operar. Está ahí un poco como una copia de nuevo de lo que tuvimos en Semana Santa en Costa Rica, de manera que se habilitan estos servicios fines de semana, pero entre semana hay una limitación. De nuevo van a escuchar de parte nuestra actualizaciones conforme la información vaya estando disponible, y los invito de nuevo a inscribirse a nuestro boletín para que puedan recibir esta información. Pues de mi parte, agradecerles por la participación, el interés de todos los que nos acompañaron el día de hoy.
agradecemos al correo o al chat comentarios sobre este nuevo formato de transmisiones, que aprovecho para agradecer a todo el equipo de producción audiovisual de BDS, a nuestra compañera a cargo del área de comunicaciones, los compañeros del área de mercadeo por hacer esta transmisión posible, y esperamos continuar mejorando para todos ustedes en las próximas semanas. Comentarles que a fin de mes, el día 30 de julio, estaremos con un evento en línea también, precisamente analizando este tema de la vuelta al trabajo, al centro de trabajo en las empresas, y el enfoque será multidisciplinario. Tendremos personas del área de salud, a la doctora María Luisa Ávila, tendremos a la empresa Gensler por la parte de centros o áreas de trabajo, el tema de diseño y arquitectura. Tenemos a Futuris viendo el tema de lo que sería salud ocupacional, y por supuesto BDS analizando la parte legal. De nuevo, agradecerles su participación y, como siempre, desearles un muy buen fin de semana a todos. Buenas tardes.